Buenos días, bienvenidas al vídeo de hoy, que vamos a hacer una cosa un poco diferente. Vamos a preguntarle a ChatGPT cuáles son los edificios más, ¿qué le decimos? ¿Impresionantes? ¿Más importantes? ¿Cuáles son los más bonitos de la historia? ¿Cuáles son? Vamos a decirle que un número, porque bueno, el chat nos puede decir aquí todos los que le dé la gana. Entonces vamos a decirle un número determinado. ¿Cuáles son los 5 edificios de la historia de la arquitectura más importantes? Si me obligaste, he sentido un poco obligado bajo coacción, a los 5 edificios clave de la historia de la arquitectura serían estos, según Chati. Vamos a ver estos 5 edificios. Lo primero, el Panteón de Roma. Yo tenía una profe de Historia del Arte que era un poco el infierno de señora, pero nos enseñaba bastante bien, aunque era mala como ella sola. Bueno, es una de las que me dijo que mejor no me dedicase a la arquitectura. Me sentó en un despacho y me dijo, mejor no te dediques a la arquitectura porque eso no es para ti. Tú dedícate a otras cosas, piensa en otros mundos porque esto no es para ti. Eso te lo dice una profesora en primero, o sea, tú te quedas picuet. Esa fue la primera vez que me dijo un profesor que no me dedicase a la arquitectura. Hubo más después, pero esta fue la primera. Bueno, vamos a lo que nos ocupa. Según Chati, uno de los 5 edificios más importantes de toda la historia de la arquitectura es el Panteón de Roma, el Panteón de Agripa. Los romanos eran terraplanistas, estamos hablando de miles de años atrás, y ellos pues pensaban que nosotros nos movíamos en un disco bidimensional que era la Tierra, y luego teníamos una cúpula y una esfera celeste, un poco ahí, como del universo, los dioses y así. Entonces era la conjunción de estos dos mundos, el mundo terrenal y el mundo un poco más espiritual. Pero dirás, vale, sí, eso está muy bien porque nosotros tenemos nuestro cilindro donde se apoya la cúpula, que tiene el óculo, que aparece la luz celestial, ¿no? Como que tiene ahí tú entras ahí, tienes ahí una vibe como de ser iluminada por los dioses. Pero claro, una vez has entrado aquí, tú dices, ¿y por qué yo entro por una parte así un poco rara, como una sala hipóstila, que ni siquiera es una sala, que es como una entrada hipóstila con columnas corintias, pero súper bien decoradas? Eso sí, no tiene nada de decoración el frontón. El triángulo que vemos arriba no está nada decorado. Pero bueno, la pronaos, que es como se llama este área, que es en planta, es un rectángulo. Si vemos, al final lo que hacen es coger las figuras que te enseñan a ti cuando eres muy pequeñita, que tienes estos juguetes de meter volúmenes en una cajita, y entonces tienes pues tu cuadrado, tu círculo, tu rectángulo. Pues ellos estaban en cuadrado, círculo, rectángulo, y entonces ¿qué cogían? El círculo para la parte celestial y el rectángulo para la parte como de entrar, porque hay como... Tú cuando entras a una iglesia o entras a un lugar así un tanto espiritual, no puedes entrar de la calle con toda la prisa, todo el ruido, no. Necesitas como un momento en el que tú llegas y apareces ahí dentro. Entonces, claro, pues para eso necesitamos la pronaos, que es donde tenemos como ese momento de dentro, fuera, tenemos las columnas que estamos dentro, pero a la vez no hay un paramento que lo cierre, es decir, no hay nada que lo cierre, que te separe de la calle. Entonces, no estás ahí como en tierra de nadie, pero sabes que estás entrando a un sitio diferente. Y es en este lugar en el que transitas ya a la parte más de... como la experiencia espiritual. Antes, según parece, estaba súper lleno de construcciones alrededor que casi no se veía, pero se han ido tirando con el tiempo y simplemente se ve a través de la plaza. Tú llegas y ves esa construcción tan absolutamente maravillosa. O sea, que se puede entender por qué ChatGPT ha elegido esta construcción como la primera a destacar como uno de los edificios más importantes dentro de la historia de la arquitectura. Chati, estamos contigo. Vámonos con el segundo que ha elegido ChatGPT. Bueno. Es que nos vamos con otra de las grandes construcciones de la historia de la arquitectura. O sea, por favor, esta persona que os he contado antes, que me decía que no me dedicase a la arquitectura, tenía mucha rabia a cómo llamaban a este edificio, porque ella decía que no se podía llamar así. No se podía llamar Santa Sofía, se tenía que llamar Hagia Sofía. Y al final se me quedó grabado en el cerebelo y ya se me ha quedado con Hagia Sofía. ¿Cómo es de bonita Santa Sofía? ¿Cómo es de bonita? O sea, ¿cómo es? Yo estuve una vez en Estambul y la vi súper rápido, y la verdad es que me quedé anonadada. O sea, me pareció súper bonita. A mí es que los espacios de culto me superan. Tenemos aquí a Santa Sofía, Hagia Sofía, que acabo de leer que es Santa Sofía en, voy a decir bizantino, pero creo que ese idioma no existe. No sé no sé en qué lengua es. La experiencia de este templo es completamente diferente a la que tenemos en el Panteón, y se nota muchísimo este cambio. A ver, también ha habido 4 siglos, creo que son, sí, porque es de 1500 y pico. O sea, hemos tenido 4 siglos de evolución a nivel constructivo. Hemos aprendido un
montón de cosas como humanidad constructiva, al menos aquí en Occidente, porque como ya sabemos, hay muchos otros modos de construcción a lo largo del planeta que realmente se estudian súper poco en las universidades de aquí de la Europe. Seguimos con nuestra cúpula celeste, la unión de la tierra, o sea, de lo terrenal, de nosotras, con lo celestial. Aquí ya vemos que es bastante alta, no tanto como el Panteón, porque es que el Panteón es gigante, pero tiene una sensación como mucho más de ligereza, porque los métodos constructivos permiten hacer unos espacios mucho más livianos, ligeros. También hay que decir que tuvo unos problemas porque no fraguó bien el yeso, fueron demasiado rápidas y se cayó una parte, pero bueno, luego hicieron una rehab y aquí paz y después gloria. Las iglesias cristianas católicas tienen forma axial, es decir, tenemos una nave que es mucho más larga que la otra, tienen forma pues de cruz, y las ortodoxas tienen forma de cruz latina, que tiene como los dos laditos iguales. Tú cuando vas a la iglesia vas a un momento de reflexión contigo misma, estás dentro de ti y estás como en comunión con Dios o con lo que sea, porque yo es que no tengo mucha idea de esto, pero bueno, sí que tienes como un momento de reflexión y tú imagínate que de repente te plantan un ventanal al final de la nave y dices, ¡oh! Que me está, sí, está ahí Dios, pero madre mía, qué shock me está provocando. Eso no es, porque tú ahí vas a reflexionar y a hablar con Dios, a hacer tus cosas. Entonces, claro, mucho más bonito o mucho más espiritual es tamizar la luz, es decir, hacemos pequeñas ventanitas, pequeños huequitos a lo largo de tanto las cúpulas que están en el nivel superior como a nivel inferior. Entonces nosotros vamos a obtener la luz de forma indirecta, no tienes como una ventana en tu cara. Has pasado del Panteón, una cosa muy sobria, muy recta, muy masa, muy fuerte, a una arquitectura un poco más también sagrada, pero que nos va a llevar un poco más al cielo y va a ser un poquito más liviana. Vamos a por la tercera, que nos dice ChatGPT. La Catedral de Chartres. ¿Alguien sabe qué es eso? A mí me va a sonar que es gótico. Ya, la Catedral de Chartres es ya un gothic style, que estamos ya en un punto. Con esta catedral vamos a llegar al cielo. O sea, por eso las catedrales de estilo gótico en general son súper altas y afiladas. La arquitectura gótica ya es católica. Entonces, volvemos a nuestra cruz latina. Nosotras, para entrar a la casa de Dios, colocan dos pináculos gigantes a ambos lados y un rosetón, que como hemos dicho, aquí ya técnicamente todo estaba mucho más avanzado. Nosotros queremos subir hasta el infinito y más allá, o sea, queremos subir hasta el cielo, queremos llegar a Dios, o sea, no nos queremos separar de Dios porque os vamos a llegar en un minuto. Entonces, claro, técnicamente y constructivamente no podemos seguir con la misma forma constructiva que se hacía pues en Hagia Sofía o en el Panteón, porque para eso necesitamos hacer cosas muy robustas, que tengan unas proporciones pues mucho menos esbeltas. Entonces, claro, nosotros necesitamos algo que sea súper ligero. Vamos a juntar dos técnicas constructivas, que este mix and match no se nos había ocurrido hasta ahora, pero vamos a hacerlo. Una de ellas va a ser las cúpulas nervadas, que te permiten elevar mucho más el espacio. Y además, esta sensación como de llegar to the top of the world, tenemos el arco apuntado. O sea, lo que realmente caracteriza, tú cuando entras a un espacio como esta catedral o cualquier catedral gótica así un poco más trabajada y tardía, lo que sientes es como que hay un nivel de verticalidad, o sea, es como si estuvieras mirando al cielo. Es que la verticalidad es el elemento que pasamos de el Panteón, que es redondo, estático, y dices, estoy siendo iluminada por Dios, a Hagia Sofía, que de repente empiezo a subir un poco, porque de repente empieza a haber un juego de volúmenes y me hace pensar que estoy un poco más arriba, más abajo, tengo luces tamizadas de un lado a otro, a una catedral gótica en la que entro y es que es todo completamente como súper vertical y que me lleva al infinite. Entonces, claro, la experiencia es súper diferente, aunque siempre estamos hablando de una experiencia espiritual, mística, religiosa. Vamos al cuarto edificio elegido por ChatGPT. Cuando llega el Crystal Palace estamos en un momento en el que ya tenemos una tecnología, bueno, la revolución industrial ya ha estado aquí, entonces, claro, nuestro avance tecnológico ha sido inigualable. Entonces dijeron, mira, tenemos una expo que hacer y vamos a hacer nuestro gran alarde de ingeniería. Vamos a hacer el pabellón de la expo, que es el pabellón de cristal, a lo loco, a lo loco. Lo vamos a hacer con vidrio y con hierro fundido.
Hay muchas ventajas que antes no teníamos. Te permitía tener luces mucho más grandes. Cuando tú tienes unas estructuras como las del Panteón, o son muy grandes, o necesitas poner muchos muritos para que no se te caiga. Pero con las estructuras de acero, las estructuras metálicas te permiten hacer luces mucho más grandes gracias a que había aparecido el método constructivo de las cerchas. Son unos elementos horizontales que distribuyen el peso y nos permiten llevar el peso desde la horizontal a los pilares. Hacen esto. Vale, os lo doy, y se lo dan a los pilares. Entonces, claro, permite tener luces, es decir, distancias entre pilares muchísimo más grandes que si fuesen de hormigón. Si fuesen de hormigón tendrían que ser mucho más pequeñitos o tendrían que ser absolutamente gigantes. Entonces no nos compensaba. Así que había una innovación tecnológica. Pero vamos a continuar. Nosotras, si os habéis dado cuenta, aquí ha habido un pequeño cambio de paradigma. Todo lo que habíamos visto hasta ahora era arquitectura religiosa o relacionada con una experiencia religiosa. De repente hemos pasado a arquitectura civil, mercantil, no sé muy bien cómo llamarla. Vamos a pasar al último edificio de todos, el Savoie de Le Corbusier. ¿Cómo no va a ser? Si es que, claro, tiene una propaganda este señor que va que las prisas. Le Corbusier lo que hizo es, mira, a ver, ¿qué se está llevando ahora? ¿Qué es lo que lo está partiendo en la arquitectura? Estos 5 principios, ¿no? Pues yo los condenso y hago Villa Savoia. ¿Qué recoge Le Corbusier en Ville Savoie? Tenemos primero la estructura sobre pilotes, la casa sobre pilotes, el edificio sobre pilotes. ¿Esto qué hace? Es que libera la parte de abajo. Segundo principio, tenemos una estructura que se pincha, es como pinchar pi, en el terreno, lo que te permite tener liberada la parte de abajo. Luego, estructura de planta libre. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos los apoyos, o sea, donde se apoya el edificio, la estructura que hace que no se caiga, ya la tenemos. Entonces, nosotras tenemos tanto espacio para hacer lo que queramos que nos permite poner los muros un poco donde a nosotras nos apetezca y crear así unos espacios un poco más juguetones, un poco más divertidos. Eso es lo que nos permite la planta libre. Luego, tengo fachada libre. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra fachada es independiente de la estructura. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos muros de carga, como hemos visto en el Panteón, en todas estas iglesias, nosotras lo que tenemos es la estructura es a la vez fachada, pero cuando separamos la estructura de la fachada, nos permite tener una fachada que no sea portante, es decir, que no te sostenga el edificio. Entonces tú puedes hacer ahí todas las virguerías que tú quieras. Hay otra novedad, que esto es un poco casi como las Infinity Pools, pero que viene derivada de esta forma constructiva, que es que nos permite hacer ventanas horizontales, porque como ya tenemos unas luces muy grandes, que eran luces la distancia entre los elementos que sujetan el edificio, que como hemos visto en el pabellón de cristal, esta nueva metodología constructiva nos permite separar mucho más y tener espacios mucho más grandes. Claro, nosotros tenemos ventanas mucho más alargadas, porque los espacios son mucho más grandes, si queremos, si no, no, hacer ventanuquis. Pero claro, sí, imagínate que de repente un edificio de muros de carga, eso quiere decir que nosotros tenemos las estructuras que van y se va apoyando. Tú, si le quitas un muro, se cae. Eso es así. Entonces solo tienes el huequito entre las dos manos para hacer la ventana. Son ventanitas pequeñitas, que esto es lo que vemos mucho en las casas de las ciudades y estos edificios residenciales. Ventana horizontal no es que digan, uy, vamos a hacer ventana horizontal. No dicen, no, que es que ahora como tenemos un montón de espacio entre los elementos que se dedican a soportar el peso de la estructura, todo esto puede ser ventana. Yo puedo hacer aquí una ventana porque tengo todo ese espacio. No tengo un muro en medio y tengo que hacer 2 ventanitas. O sea, que en realidad era una consecuencia de la estructura que se empezaba a utilizar. Entonces ese era el cuarto elemento, la ventana horizontal. La quinta es que tenemos una cubierta plana en la parte superior. La cubierta plana, si os fijáis, muchos de los edificios son cubierta a 2 aguas mínimo, porque así, pues mira, chica, es más logístico. O sea, el agua se va, yo la recojo en mi canalón y aquí paz y por gloria. Una cubierta plana nos va a dar bastante más de probleminchis. Porque claro, si no tiene una inclinación suficiente para desaguar, nos va a generar ahí unas goteras, unas balsas de agua que va a ser un rollo macabeo hacerse cargo de eso. O sea, vamos a tener muchos problemas. Pero bueno, como está la gente con bastante guita, la que hacía este tipo de edificios, vamos a hacer una cubierta plana. ¿Qué pasa? Que claro, que tú cuando tienes una cubierta plana es un infinito de posibilidades, porque de repente tú en una cubierta a 2 aguas no puedes hacer mucho, pero en una cubierta plana, claro que puedes hacerte una terraza, una barbecue, puedes hacerte un jardincito. Ahora viendo con retrospectiva, los edificios que ha elegido ChatGPT no te diría que están nada mal, ¿eh? O sea, creo que soy bastante fanática. También hay que decir que es que hay que darse a gusto el sesgo que tiene
ChatGPT, porque decir que las mejores obras de arquitectura resulta y acontece que son todas europeas. Suspicious. Nos ha cogido un Panteón, que es como el principio con la masa, esta cosa como muy densa, luego ha cogido a Hagia Sofía, que de repente empieza ya un poco a elevarse, a aligerarse la estructura, un poco más de sensaciones diferentes, luego nos ha cogido una catedral gótica, que eso ya es un poco el festival de la emoción y de la ligereza, y luego ha llegado y ha dicho, bueno, pues mira, nos vamos a un pabellón de cristal, y luego está Villasaboa, que ya empieza como con el festival de la arquitectura más contemporánea, sin duda para mí. El siglo XX es el siglo de la arquitectura, o sea, es un festival de absolutas maravillas. Luego tuvimos nuestra crisis y nuestras cosas, pero es un momento en el que para mí se empieza a jugar. Es el momento en el que empiezan los jajas de la arquitectura. Espero que os haya gustado este vídeo en el que ChatGPT nos ha elegido sus 5 edificios más importantes de la historia de la arquitectura, que estamos de acuerdo con él. Nos parece que tiene un poco de sesgo y que molaría que hiciese algo más global, pero bueno, not bad, not bad. Seguiremos investigando con él. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!